Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Stephen Hawking y también Jorge Luis Borges escribieron 2 libros maravillosos, pero imposibles. Stephen Hawking escribió un libro que se llama Historia del Tiempo. Y Jorge Luis Borges escribió uno que se llama Historia de la Eternidad. Si nos ponemos a pensar, hermanos, llegaremos a la conclusión a la que yo arribé de que es un libro imposible. ¿Cómo decir que el tiempo tiene historia, no? Historia del tiempo. ¿Qué es el tiempo? A lo mejor si yo le pregunto a usted ahorita, hermanos, ¿qué hora es? Según yo, 4:59 tiene el reloj de allí, ¿no? Y me dice, si hay una historia, nosotros nos medimos en tiempo, sí, pero es una convención, hermanos. ¿Cómo sabemos que el día tiene 24 horas? Pues porque a alguien se le ocurrió que como la Tierra gira, se dividió en 24 segmentos, 24 tiritas del círculo terráqueo, de la circunferencia terrestre, y dijo, pues vamos a dividirlo entre 24, y así medimos en 24 horas. ¿Y cómo medimos que ya pasó un año? Pues porque la Tierra no solamente gira sobre su propio eje, ¿verdad? Sino que gira alrededor del Sol. Cuando sale de aquí y gira y vuelve a llegar a ese punto de donde decimos que salió, porque bueno, podemos tomar cualquier parte de esa elipse, ¿no? ¿O no? Si esta es la elipse en la que gira alrededor del Sol, podemos empezar aquí o aquí o aquí, pero alguien dijo, bueno, pues vamos a comenzar aquí y ahí vamos a comenzar a medir un año. Cuando complete esa vuelta, es un año. Y decimos, es que sí medimos el tiempo, entonces sí hay una historia. Es una convención, hermanos. Porque si no hubiera ese movimiento del globo terrestre, tanto alrededor de su eje como alrededor del Sol, si no hubiera movimiento en el universo, no existiría forma de medir el tiempo. Sin movimiento, sería imposible mover el tiempo. El tiempo es un concepto muy abstracto. Si alguien estuviera fuera del sistema solar o hasta fuera del universo, en un punto fijo, fíjense que entre los judíos hay esta leyenda, no sé si llamarle leyenda, sobre el Aleph. ¿Saben qué es el Aleph? Bueno, los judíos, algunos creen que hay un punto en el universo en donde se ve pasar el presente, el pasado y el futuro y todo mezclado. Y dicen, desde ese punto se puede observar toda la historia humana porque ese punto es inmóvil, porque ese punto es Dios. Y como Él está fuera de ese movimiento, entonces no existe el tiempo para Él. Historia del tiempo, creo que Stephen Hawking lo puso a manera de que esto resultara interesante para estudiar su teoría física, ¿no? Y Borges escribe Historia de la Eternidad. Pues como que ya entra en conflicto los dos términos, ¿no? Si la historia es el narrar una sucesión de hechos dentro de un tiempo y espacio, ¿sí? Decimos, pues la independencia de México comenzó en 1810, el 16 de septiembre en la madrugada, ¿sí? En México, ¿sí? Es decir, estamos situando en un espacio y en un tiempo. Pero la eternidad, si no tiene tiempo, precisamente ese es el concepto de eternidad, algo que no se mide en tiempo, porque es eterno. Entonces este título que Borges pone, que por cierto era judío,
También es un título imposible, hermanos. Historia del tiempo, historia de la eternidad. Pues es como decir la historia de Dios. ¿Dios tiene historia, hermanos? No. Dios no tiene historia porque es eterno y no tiene tiempo, es atemporal. Por lo tanto, no podríamos escribir un libro que dijera la historia de Dios. O tal vez sí. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Génesis 3, el verso 8 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Quiero enfatizar la primera parte. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Obviamente está hablando de la primera pareja humana, de Adán y Eva. Y no sé, siempre me ha llamado mucho la atención este pasaje, hermanos, ¿no? No sé cómo lo interpretan ustedes. ¿Dios estaba físicamente allí en el huerto? Yo no sé, yo cuando lo leí de niño, yo decía, pues Dios era como un camarada, un amigo que estaba ahí con ellos en el jardín del Edén y caminaba y se paseaba con ellos, así como luego paseamos con los amigos o con los seres queridos y estamos en un lugar, en un bosque, caminando sobre el pasto, viendo árboles y flores, y vamos caminando y platicando, ¿no? Muchas veces yo lo he imaginado así, pero realmente la Escritura no nos dice eso, ¿o sí? Nos dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, pero no nos dice cómo es que Dios se paseaba con ellos. Es decir, era una presencia, era algo físico. Es decir, porque si era físico, hermanos, y si Dios estaba así como usted y como yo estamos ahorita y nos estamos viendo, nos miramos y nos podemos abrazar, pues entonces Dios sí tendría historia. Porque estaría dentro de la historia humana con seres humanos en un espacio definido y entonces podríamos comenzar a contar su historia, ¿no? Sin embargo, tendríamos que aclarar algunos puntos. Tendríamos que decir, allí comenzó la historia de Dios, porque si tiene historia tiene que haber un comienzo y una sucesión de eventos que realiza esa persona, ¿sí? En ese espacio definido, pero con un comienzo. Porque si no hay comienzo, entonces, ¿cómo es que se tiene historia? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y esa es la cuestión a resolver en esta tarde. Daniel capítulo 7, verso 9. Ese profeta que tiene un nombre muy bonito, vamos a buscarlo. Daniel capítulo 7, verso 9. Si alguno de ustedes ya lo encontró y alguien me hace favor de llevarle el micrófono para que lo lea en voz alta. ¿Sí? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Sí? En la versión Dios habla hoy. Sí, capítulo 7, verso 9, por favor. Sí. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego. Gracias, Becky. A lo mejor alguien me dice, aquí está Dani.
aquí hay una presencia física y Dios irrumpe en la historia humana para ser parte de la historia humana. No dice eso aquí la Escritura, hermanos. Si ustedes se acuerdan, este capítulo está Daniel orando y de repente tiene una visión. Y en esa visión, hermanos, ve muchas cosas. Ve principalmente la historia humana, ¿no? Parte de la historia humana. Ve a 4 bestias que representan periodos históricos. Y que de repente él ve a un anciano que todos, hermanos, interpretamos que pues es Dios, ¿no? Ese anciano que se está describiendo aquí, dice, fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Es decir, se da aquí una descripción. Y uno dice, bueno, pues si se le llama anciano, fíjense que hay gente, yo me acuerdo mucho que en Río Blanco hace muchísimos años llegó un jovencito que cuando le preguntábamos de la Biblia sabía muchísimo. Y él decía, es que lo que la Biblia dice en estos pasajes es totalmente físico. Y en los Salmos cuando dice que Dios cabalga en sus corceles, es que Dios cabalga en sus corceles. No es así, mis hermanos. La verdad nos impresionó mucho porque era un joven muy estudioso. Pero le decíamos, pues entonces Dios no puede ser eterno. Si llega a ser anciano, quiere decir que tiene los días contados, ¿no? Es decir, quiere decir que fue niño, fue joven y llegó a ser anciano y que está próximo a morir. No, es una representación y por eso aquí la Biblia, en el libro de Daniel, nos lo presenta como muchas veces se presenta en la Escritura, como un anciano. Y lo que está representando aquí es a Dios, pero como diciendo que Dios se representa de esa manera porque un anciano siempre le atribuimos, aunque no siempre es así, hermanos, yo tengo 67 y no me considero sabio para nada. Se considera que los ancianos son sabios, tienen más experiencia porque han vivido más y saben, ¿sí? Y por eso es que a Dios se le representa como un anciano de muchos días y se le representa siempre con vestiduras blancas y con cabello blanco, ¿no? Que bueno, tienen la interpretación de que es la pureza, la luz, ¿no? Es decir, esa es una representación, pero realmente no se está representando aquí a Dios de una manera física, porque entonces diríamos, bueno, aquí está que Dios sí tiene historia, porque está irrumpiendo en la historia humana y se está presentando de una manera física. Hemos discutido mucho, hermanos, aquí también. Me acuerdo que ahora en la pandemia, perdón por la expresión, se armaron los catorrazos, porque se formaron 2 bandos. Hubo quien decía que Dios tenía forma física, porque dice, por eso nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Y quiere decir eso, su forma física. Y yo les decía, entonces, ¿por qué la prohibición de representar a Dios? ¿No? Porque específicamente el mandamiento, el de los 10 mandamientos, dice que está prohibido representar a Dios. Y menos darle una forma humana como algunos cristianos acostumbran, ¿no? Y poner una estatua diciendo es que este es el Padre y este es el Hijo, ¿no? No. Dios nos libre. Bueno, y cuando usé esa expresión fue cuando se armó, hermanos, porque dijeron, sí, ¿verdad? Tu opinión es la que cuenta, pero hermanos, si hubiera sido así, como mis hermanos dicen, que Dios tiene una presencia física, tangible, entonces no hubiéramos abordado hoy este tema. Y tampoco Dios lo hubiera abordado en su palabra y tampoco hubiera concluido en lo que vamos a concluir y en lo que Dios concluye dentro de la historia humana.
Vamos a ver dónde comienza la historia de Dios. Qué interesante, ¿no? Es decir, primero les dije que no existe, ¿no?, la historia de Dios, pero hay una manera en que Dios se hizo histórico, irrumpió en la historia humana. Juan 1:14. ¿Ya lo tienen? Y aquel verbo, ¿cómo dice, hermanos? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otra parte, el Señor Jesús hace una afirmación categórica. Para aquellos que decían, es que Moisés sí lo vio y le vio las espaldas, es que Moisés lo vio cara a cara, es que hubo gente que sí vio a Dios. El Señor Jesús hace una afirmación categórica. A Dios nadie le vio jamás, nunca. Imposible. Imposible que el Eterno, aquel que habita en luz inaccesible y que es imposible con estos ojos poderlo ver, el Señor Jesús dice, sí, a Dios nadie le vio jamás. Y aquí Juan nos está afirmando cómo comienza la historia de Dios. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne, y le vimos con estos ojos. Ya nos explicaba mi hermano Iván, usando la primera epístola de Juan, de este mismo escritor, de que él dice, les voy a decir algo, hermanos, les voy a contar de algo que nosotros vimos con estos ojos, oímos con estas orejas y con estos oídos, y pudimos palpar, pudimos tocar. Les voy a hablar de la historia de Dios. ¿Cómo comienza la historia de Dios para nosotros, para la humanidad? Cuando aquello que era invisible se vuelve visible. Cuando aquello que era espiritual se vuelve carne. Por eso Juan usa estos términos para decirnos, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es historia, es histórico. Hubo un momento, hermanos, en los que mucha gente, por supuesto, anticristiana y antirreligiosa, decía, es que no se puede probar, porque en los libros históricos nunca se menciona a Jesús, no existe. Pero aún entre los hombres, hermanos, hubo algunos escritores, uno de ellos judío y el otro romano, como son Flavio Josefo y Tácito, que escribieron y dijeron, en aquellos tiempos, en los tiempos de Tiberio César, hubo un predicador de Nazaret que se llamaba Jesús. Y lo cita también Tácito, que no era judío, sino era romano, era antirreligioso, y también cita en los anales que este varón existió. Jesús vino con una misión. Aquello que era visible que era invisible se volviera visible. Aquello que era eterno y atemporal se volviera temporal y habitara en este espacio que llamamos planeta Tierra y más específicamente en Israel,
en Judea y en Galilea. Y que este Hijo de Dios comenzara la historia de Dios. Porque estábamos conviniendo en que para que haya historia de un ser humano es posible. De Dios no es posible. ¿Qué hizo entonces Dios para que fuera posible? Mandó a su Hijo. Aquel ser que desde el principio estuvo con él, Dios le dice, te vas a encarnar. Vas a vivir como uno de ellos. Vas a sentir como uno de ellos. Vas a ser educado desde niño. Vas a mamar del pecho de tu madre. Vas a ver a tu padre trabajar en su carpintería. Vas a crecer jugando con los niños de Nazaret. Vas a ir a la sinagoga los sábados. Vas a convivir con los hermanos allí. Vas a leer las Escrituras. Cuando llegue el momento, te vas a dar a conocer a tus hermanos quién eres. Y cuando Jesús se da a conocer, hermanos, los judíos se tapan los oídos. Porque cuando Jesús les dice, yo soy de aquel que hablaron los profetas, yo soy el Hijo de Dios, soy el Verbo hecho carne. Miren, pueden tocarme. Me ven. Soy con este cuerpo físico, pero soy el Hijo de Dios. Y aquellos dicen, con lo que yo comencé esta plática, lo que estás diciendo es una blasfemia. Es imposible que el Dios invisible, el Dios espíritu, el Dios eterno, el Dios atemporal, venga ahora a volverse parte de la historia humana y se encarne, porque esta carne perece. Esto no es posible. Además, no es posible que Dios, que el Espíritu y alguien que es semejante a Él hagan esto, hermanos. Se transformen de algo superior a algo inferior, hermanos. Porque el ser invisible y el ser eterno, el ser espiritual, tiene atributos, hermanos, que no están en nosotros. No se corrompen, no envejecen, no mueren. Y aún con todo eso, Dios decide enviar a su Hijo. Y comienza entonces la historia humana. Cuando se pueden entonces, hermanos, registrar los eventos de una vida, ¿hay historia, hermanos, o no? Claro. Esa es historia, hermanos, es los eventos, los sucesos, los hechos que se van registrando en la vida de una persona o de un colectivo o de una cultura. Cuando eso se puede registrar y se circunscribe a un espacio y un tiempo, entonces hay historia, hermanos. Juan, aquí mismo, ahora el capítulo 14. Juan 14. Es esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos, sobre todo con Felipe. En esta parte que vamos a leer es con Felipe. Juan 14, el verso 8. ¿Ya están ahí, hermanos? Voy a leer del verso 8 al verso 11.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entre los discípulos de Jesús, hermanos, habían de dos tipos de nombres. No sé si se han fijado en eso. A ver, dígame los nombres de los discípulos. ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Ok. Pedro, que no se llamaba Pedro, sino que era su apodo. ¿Cuál era su nombre? Bueno, Cefas también era su apodo, ¿no? Simón, que es Simeón, ¿no? O sea, es un nombre judío. ¿Otro? Andrés. Andrés es nombre griego. Andros quiere decir hombre, simplemente. ¿Otro? Tomás. ¿Qué nombre era? ¿Judío o griego? Era griego. Era de Tomei, que Tomei quiere decir una parte. Cortar una parte. Y de ahí viene el nombre de Tomás. ¿Otro? Judas era Judá, era un nombre judío. ¿Otro? Ah, ¿me estaban diciendo a mí Judas? Judas. ¿Quién más, hermanos? Bartolomé. Fíjense, era un nombre mezclado. Bar quiere decir hijo de, ¿no? Pero Ptolomeo era nombre griego, era el nombre de uno de los generales de Alejandro el Magno, ¿no? Es decir, griego. ¿Otro? Leví, ¿no? Mateo se llamaba realmente Leví, que pues, es nombre judío. Felipe, ¿qué era, hermanos? ¿Nombre judío o griego? Griego. Se llamaba igual que el hijo de Alejandro, el papá de Alejandro el Magno. El papá de Alejandro el Magno se llamaba Filipo y por eso le pusieron así a una ciudad. Cuando Alejandro conquistó el mundo, dijo, la ciudad en donde nació mi papá se va a llamar como él, Filipo. Entonces, Felipe, su nombre griego. Es decir, entre los discípulos habían nombres judíos y nombres griegos. Y esto nos habla, hermanos, de que la cultura griega se había metido mucho en la cultura judía. Porque entre los judíos, hermanos, un día mi hermano Abrancito nos dio una predicación muy bonita sobre los nombres. Entre los judíos, hermanos, es una obligación ponerle un nombre judío, un nombre que esté en el Antiguo Testamento. Si no, casi lo andan expulsando de la sinagoga, ¿no? Tienen que ponerle un nombre judío. ¿Por qué estos papás del tiempo de Jesús escogen ponerles nombre griego? Ptolomeo, Tomei, Felipe, Andrés. Pues porque ya se había metido tanto la cultura griega que había este pensamiento griego en muchos de los judíos, hermanos. Acuérdense que Alejandro el Magno conquista el mundo 300 años antes de que nazca el Señor Jesús. Y conquista entre ese mundo, conquista Palestina y conquista Jerusalén, Egipto, todas esas regiones. Y esa cultura griega, hermanos, es más, yo les he dicho muchas veces, vivimos en una cultura griega, hermanos. Si ustedes van a la universidad, bueno, ni a la universidad, si en la escuela, las materias tienen nombres griegos. Ética, filosofía, biología, geografía. Todo viene del griego.
Y el pensamiento griego para los momentos en los que vive el Señor Jesús estaba inundado, sobre todo de dos tipos de filosofía, ¿no? De los epicúreos y los estoicos, de los que después también habla Pablo. ¿Y cuál era ese pensamiento de estos filósofos? Pues uno de ellos decía, Dios existe, pero a Dios no se le puede conocer. No tiene nada que ver en la historia humana, no tiene nada que ver con el ser humano, porque Él es espíritu. Él es el Logos. Él existe en un lugar que es inaccesible y nos ha creado, pero no se ocupa de este mundo. Somos solo una emanación de Él. Y los otros decían, no, si es posible conocer a Dios conociendo a las personas y a las cosas. Dios no se revela a sí mismo, se revela a sí mismo si nosotros ponemos atención en la naturaleza y en el ser humano. Hay que observar entonces y hay que decir que Dios está no solamente en los seres que respiran, no solamente en el ser humano, en el hombre y la mujer, no solamente en los animales o en las plantas que ellos descubrieron que también respiraban, no, también está en la roca, también está en el metal, porque todo eso lo hizo Dios. Entonces puso Dios parte de sí en eso, y eso se llama panteísmo, es decir, en todo está Dios. Que las culturas americanas, hermanos, están llenas de eso, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en las películas, ¿no? Donde los indios del norte de América veneraban a los árboles, ¿no? Claro, esto venía también, por supuesto, de Europa, pero cuando llegaron los europeos, por ejemplo, los ingleses que llegaron o los holandeses que llegaron a Estados Unidos, se asombraron de que las costumbres religiosas se parecieran mucho a las de las culturas antiguas de sus países, porque en Inglaterra, por ejemplo, y en Francia, los famosos druidas hacían las mismas ceremonias que los indios Sioux, por ejemplo. Vamos a esta piedra es muy antigua y esta piedra habla y esta piedra tiene poder. Esta piedra es un Dios. Este árbol, les enseñaban a los niños, no solamente a admirarlo, a tocarlo, a olerlo, no, le decían, esto que es maravilloso es Dios, porque Dios, el gran espíritu, el gran Manitú, está en todo. Este pensamiento griego estaba presente en el momento en el que el Señor Jesús se encarna, viene a la tierra. Y entonces, no solamente el pueblo de Israel, sino muchos de sus discípulos están metidos en esta cultura. Entre ellos Felipe. ¿Es posible conocer a Dios? Porque los epicúreos dicen que no. ¿Es posible conocer a Dios? Porque los estoicos dicen que solamente conociendo la naturaleza y al ser humano podemos encontrar a Dios, porque está en todo y en todos. Y entonces Felipe le dice a Jesús, lo que le está diciendo es eso, hermanos. Oye, Señor, ¿es posible conocer a Dios? Y sabe que Jesús le va a decir, sí. Y le dice, ¿y cómo? Si es posible conocer a Dios y si tú tienes ese poder, muéstranos a Dios. Muéstranos al Padre.
Señor, si tú vienes de arriba y conoces a Dios, muéstranoslo. Para cerrarles la boca a estos, a los epicúreos y a los estoicos. Y Jesús les dice: Felipe, desde que yo nací, he mostrado al Padre. Desde que yo nací, no he hecho otra cosa que mostrar a Dios. ¿Tanto tiempo has convivido conmigo? Hemos estado en el campo, durmiendo juntos, hemos comido juntos. Y a lo mejor por eso Felipe dice: no, me estás confundiendo, Señor. A ver, ¿cómo? Sí, yo he comido contigo, he reído contigo, he llorado contigo, te he abrazado, te he besado. Y me dices que entonces puedo conocer a Dios. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y me dices que te muestre a Dios, que te muestre a mi Padre. ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes que el Padre está en mí y yo en Él? ¿Quieren leer otra vez, hermanos, el verso que les dije, si me hacen favor? Era Juan 14, ¿verdad? El verso 11, por favor, Andy, ¿lo quieres leer fuerte? Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, o si no, creedme por las mismas obras. Gracias, Andy. Felipe, yo pensé que tú ya habías entendido que he venido al mundo físicamente para mostrarle al mundo cómo se comportaría Dios viviendo en esta vida. Porque esa fue la misión que me dio mi Padre. Mira, estos que están ahí se quejan de que cómo van a obedecerme si no me han visto. ¿Cómo van a seguir un modelo de vida si nunca han visto a alguien que se comporte como yo quiero, que se comporte como yo? Tú eres mi hijo. Ve con esta humanidad y muéstrales cómo viviría Dios entre los hombres. Por eso dice la Escritura, ¿cómo llamaron a Cristo, hermanos, sus papás? ¿Cómo le pusieron? Jesús, ¿no? Pero la Escritura decía que le debían de haber puesto Emanuel. Y muchos dicen, ¿por qué no le pusieron Emanuel? Porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y no era necesario ponerle ese nombre, porque por las obras de Jesús, por su comportamiento, por su manera de ser, de expresarse, de caminar, de todo, Jesús estaba mostrando cómo se comportaría Dios si viviera en medio de nosotros. Hay una canción mundana, por supuesto, de un grupo irlandés que dice: ¿qué tal si Dios fuera uno de nosotros, tomando el camión conmigo y solamente intentando, como yo, regresar a su casa, a su familia, después de haber trabajado? ¿Qué tal si fuera uno de nosotros? Eso es precisamente lo que Jesús le está diciendo a Felipe. Tanto tiempo que has convivido conmigo y me dices, muéstranos cómo sería Dios. Muéstranos a Dios. Déjanos verlo y conocerlo. ¿No me conoces, Felipe?
¿No sabes que mi Padre está en mí y que a eso me envió? Y que por eso me volví carne, para vivir entre ustedes, para saber por qué sufren, para saber cuáles son sus necesidades, para hermanarme con ustedes, para vivir junto a ustedes, para comenzar la historia de Dios sobre esta tierra. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Voy a leer los versos 41 y 42 y luego voy a brincar, voy a saltar hasta el verso 49, ¿sí? Lucas 8, 41 y 42 y luego el 49. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes ya más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús comienza la historia de Dios, hermanos. Viene con una misión: ser como uno de nosotros. El hombre no creía, hermanos. El hombre elucubraba, pero no creía en Dios. Y decía: hasta que Dios habite entre nosotros y yo lo pueda ver, escuchar, palpar, entonces voy a creer. Y entonces Jesús viene, hermanos, y se vuelve como nosotros. Come como nosotros, bebe como nosotros, se ríe con nuestras alegrías, se conmueve de nuestras tristezas, de nuestro dolor. Un Dios que es capaz de abrazarnos, de acariciarnos el cabello. Un Dios que nos mira directamente a los ojos, que nos mira y atraviesa hasta nuestro corazón. Un Dios que era invisible, pero que se volvió visible en su Hijo. Hebreos 4:15, hermanos, y terminamos con este verso. Hebreos 4:15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, hermanos, vino con una sola misión. Muchos decían, Dios existe, por supuesto, pero no se acuerda de nosotros. Está lejos y es tan puro, tan santo, que no podemos alcanzarlo. Y Dios dijo, te voy a enviar, hijo mío, para que puedan palparme, puedan tocarme, puedan verme, escucharme, sentirme. Y vean que es posible vivir una vida como yo quiero que viva esta humanidad. Deja que te toquen, deja que te abracen, deja que te besen, porque me estarán besando y abrazando a mí. Y aquello que parecía tan lejano, tú mostrarás que yo estoy cerca, que les amo, que tengo misericordia de ellos, que me acuerdo todos los días de ellos. Muéstrales cómo soy yo. Revela mi carácter a esta humanidad. Hazles sentir que yo les amo y tengo misericordia y perdono y enseño y transformo y hago cosas maravillosas a aquellos que me aman. Enséñales eso, hijo mío. Diles que a lo mejor ellos piensan que yo no me compadezco de ellos. Te mando para que tú entiendas. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque entiende, hermanos, porque vivió como carne entre nosotros y entiende perfectamente de dónde vienen todas nuestras cuitas, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, lo entiende perfectamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios irrumpió en la historia humana. Dios envió a su Hijo y quiere que nos acerquemos, hermanos, y que digamos, tú me entiendes, Señor Jesús, entiendes por qué soy como soy y sabes muy bien cuál es el camino para mi transformación. Socórreme, ayúdame. ¿Y el Señor qué hace, hermanos? Extiende su mano y nos brinda el oportuno socorro. Dios les bendiga, mis hermanos.